¿Alguna vez se han preguntado qué pasa con todos esos secretos que tienen suyos de las demás personas? Pero bueno, las de las demás personas son como más, como que hasta se olvidan y next. Pero los suyos, eso que las atormenta, eso que cada vez que lo recuerdan, su cuerpo lo vuelve a revivir y vuelve a sentir la misma culpa, la misma vergüenza, el pensar de, marica, si se enteraran de esto. Y entonces piensas que guardando ese secreto estás protegiéndote, pero lo que estás haciendo es eh, machacándote. Lo que estás haciendo es irte cada vez más abajo vibracionalmente. Este episodio me voy a desarmar con ustedes como siempre, para que me usen como plan espejo y puedan identificar y recordar cuáles son esos secretos que no las deja o que ya olvidaron, pero que su cuerpo no los recuerda. Y les voy a contar cómo en este secreto que guardé por muchos años, lo volví a repetir inconscientemente, pero que otra vez lo volví a tapar, lo volví a mandar para abajo, a las sombras de mi subconsciente, en lo más recóndito de mi cuerpo. Y entonces, en un breathwork, salió o me permití liberar, o más bien, mi cuerpo liberó, porque no fue que yo empecé a hacer el breathwork y dije, ay, acá voy a liberar ese secreto que había guardado por 11 años. No, mi cuerpo, como es tan sabio y en el breathwork, bueno, esto no es un video para contarles de breathwork, pero un poco, breathwork lo que hace es que le damos el poder a nuestro cuerpo que libere lo que tenga que liberar. Muchas veces lo hacemos con una intención específica, pero nuestro cuerpo es tan sabio que él libera lo que esté listo para liberar, lo que lleva cargando por mucho tiempo. Y entonces con la respiración callamos nuestra mente y le damos el poder a nuestro cuerpo, baja el ruido mental y ahí es que se abren todas estas memorias, todas estas emociones no vistas, todas estas creencias, todos estos secretos, todas estas cosas que no nos hemos atrevido a ver y además que ya hemos olvidado. En lo que les voy a contar se van a dar cuenta que yo, o sea, yo es como que, ok, ya, eso ya pasó, eso ya quedó allá atrás en el olvido, pero que evidentemente como nunca lo había visto, nunca le había dado un espacio, nunca lo había honrado, nunca lo había sentido y liberado, pues ahí seguía esperándome. Y qué bueno que lo vi, porque entonces cuando no vemos algo, lo volvemos a repetir. ¿Para qué? Para verlo, para liberarlo, para sentirlo. Y muchas veces, em, por eso estamos cargando con estas cargas generacionales, con estas lealtades invisibles, con esto que nuestros antepasados hicieron y que como lo fueron tapando, entonces nos vuelven a salir a nosotras. Eso es lo poderoso de esto, que muchas veces lo volvemos a repetir nosotras mismas, pero cuando no, entonces se lo pasamos a las generaciones que vienen. Y por eso nosotras estamos repitiendo patrones que decimos, pero ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué soy tan de malas con esto? ¿Cómo me pasa esto con los hombres? ¿Cómo me pasa esto con los trabajos? ¿Cómo me pasa esto con el dinero? Entonces ahí vamos repitiendo esas cargas generacionales, esos patrones que no nos gustan. Hasta que nosotros somos los valientes, las valientes. Si tú estás viendo este episodio, es porque eres una persona que dices, y tienes muchas preguntas que no has encontrado esas respuestas de por qué te está pasando tal cosa, de por qué te está pasando eso con tu pareja, por qué te está pasando esto con tus hijos, por qué te está pasando este contigo, este sentimiento de no ser suficiente, de no ser valiosa, de no encuentro mi propósito de vida, de preguntas importantes que solo las personas como tú y como yo nos hemos hecho en algún momento. Entonces, felicitaciones por estar acá. Hoy te voy a compartir algo súper poderoso y quiero que me uses como plan espejo. ¿Qué es eso que has guardado por mucho tiempo? ¿Cuál es ese secreto que te ha carcomido o que incluso te está carcomiendo ahora por dentro que tú dices, lo cuento, no lo cuento, mejor lo tapo porque si lo digo, entonces
me van a abandonar, me van a rechazar, voy a perder mi pareja, voy a perder mi dignidad, se van a burlar de mí. Y entonces cuando haces eso, cuando no lo enfrentas, cuando no lo encaras, te lo guardas y es como que te tomas una copita de veneno todos los días, con la culpa, con la vergüenza, y llega un punto donde ya no lo recuerdas con tanta, ya no lo recuerdas con tanta, o sea, tan seguido como lo vienes haciendo, pero igual y como no sentiste eso, no lo liberaste, entonces está en tu cuerpo, sigue ahí. ¿Y cómo se ha manifestado? Con tus relaciones allá afuera que te generan esa culpa, esa vergüenza, esa humillación, ese rechazo de lo que vas guardando y vas guardando. Entonces, acá les voy a compartir un, un secreto que había guardado por mucho tiempo y que era que un día yo me fui a, bueno, un día mi hermano le contó al papá de mis hijos que mi hija, la mayor, no era hija de, o sea, yo quedé embarazada y entonces mi hermano le contó eso al papá en ese momento de mi hija. Entonces yo me indigné, me puse, me súper enojé, yo dije, ¿cómo es que mi hermano hace esto? Porque yo me discutí con mi hermano y entonces ahí yo entré como en este modo de víctima, como de él fue el que le contó, él es el que tiene la culpa, pero acá les voy a compartir ese secreto con ustedes que hoy ya puedo hablar y que también para mí está siendo, como siempre se los digo, muy liberador compartirlo con ustedes porque es como que ya cierro como esa brecha al hablarlo, pero también al compartirlo y que quizás hoy tú estés pasando por eso y no sepas qué hacer y te pueda dar una luz, una guía o uff, pucha, no soy la única. Entonces, mi hermano le cuenta al papá de mi hija en ese momento y le dice, hey, ese no es su hijo. Ahí todavía ni siquiera sabíamos qué era, ese no es su hijo. Y entonces yo sentí traición, sentí muchísima traición, sentí muchísimo enojo, pero acá viene el secreto. Mi hermano lo dijo con toda la razón. Seguramente tú vas a decir, no, pero ¿cómo le va a decir eso el hermano? O sea, quiero que acá veas sin juicio lo que te voy a contar, sin juicio para nadie, ni para mí, ni para el papá de mi hija, ni para mi hermano, sino que tú puedas identificar qué secreto tú estás guardando y que te puedas hacer responsable. Porque seguramente como yo estás culpando a otras personas que te sapearon, que te traicionaron, pero si te pones a ver la primera que te estás rechazando, que te estás traicionando, que te equivocaste, fuiste tú y que no tiene nada de malo, solamente es lo que está pasando en este momento. Entonces, él le dice, no, ese no es hijo suyo. Entonces, imagínate que el papá, que el hermano tuyo le diga eso al papá de tu hijo, del que estás embarazada, que no es hijo tuyo. Es normal que esa persona diga, wow, le creo, porque es el hermano. Pues así pasó. Entonces, él dijo, no, ese no es hijo mío, me lo está diciendo su hermano. Y entonces, ahí viene mi secreto. Yo tenía 19 años y entonces en ese momento yo estaba súper herida. Si no has escuchado mi episodio de por qué me separé, escúchalo. Ah, y algo súper importante, si tú aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, por favor, te toma 5 segundos, suscríbete porque la gran mayoría de personas que ven el contenido, que lo escuchan, que lo comparten, aún no se han suscrito. A mí también me pasa que a veces no lo hago porque escucho el video y me voy y ya. Pero suscríbete, por favor, dale me gusta, eso me ayuda a seguir creando este contenido de valor para seguir llegando a más personas y que podamos seguir generando esta conciencia, esta expansión de soltar eso que nos pesa, de desarmarnos y de ser cada vez más libres. Bueno, entonces, yo tenía 19 años y me fui.
con una amiga a tomar, a bailar, y entonces resulta que en esa rumba habían más amigos de ella y yo me puse a tomar y adicional metí perico. Perico es, perico es una droga que se inhala por la nariz. Entonces, para no hacerles el cuento largo, yo me terminé acostando sin protección con un amigo de mi amiga, o sea, un completo desconocido para mí. Y entonces, cuando yo tenía la relación con mi ex en ese momento, con mi novio en ese momento, que además estábamos peleando porque él me había sido infiel una de las tantas veces y que yo estaba súper dolida y que miren cómo nos hacemos daño a nosotras mismas por culpando a otra persona de que él me era infiel. O sea, ¿por qué yo seguía ahí con él? Pero este no es el episodio, escuchen el episodio por qué me separé. Entonces, yo me acosté con este desconocido, amanecí con este desconocido y entonces cuando, ¡pum!, que quedó embarazada. Yo tenía esa duda, tenía esa confusión y entonces le, yo le estaba contando eso a mi amiga, mi hermano escuchó y en medio de su enojo, cuando una vez nos discutimos, él llama al papá de mi hijo en ese momento y le contó. Él efectivamente le creyó. Yo, que tenía la duda, era como que fue, pucha, ¿qué hago? Pero hoy veo esta versión mía y digo, princesa, hubieras enfrentado esto, hubieras dicho, hey, sí, esto fue lo que pasó, sé que no es fácil, pero entonces no te hubieras, si estás en ese momento, te ahorras dolor, te ahorras sufrimiento, te ahorras, uf, sufrimiento, mucho sufrimiento. Porque entonces cuando él me dice, no, entonces no es hijo mío, su hermano me lo está diciendo, y aparte yo tenía la duda por todo lo que había pasado, pues claro, yo culpé a mi hermano y dije que eso era mentira, que él se lo había inventado solo porque estaba enojado conmigo, las dos familias se pelearon, o sea, imagínense todo lo que eso desata, un secreto por cubrirte a ti, pero que al final no lo estás haciendo. Entonces, pues claro, yo tenía toda esta duda, toda esta confusión y me fui para donde una prima en otra ciudad, como a unas 10 horas. Yo dije, así tipo telenovela de drama, pues entonces yo me voy porque él me dice que no es su hija y me fui para, como para el llano, como para unas 10 horas, me fui a trabajar, ahí tenía como 3 meses cuando me enteré que estaba embarazada, me fui como hasta los casi 8 meses. Fue horrible esos 8 meses. Yo me alquilaron un cuarto, en ese cuarto tenía una camita, habían cucarachas, yo con mi panza, o sea, fue durísimo. Y pueden ver ahí cómo vamos pasando ese dolor a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque se pasa en el embarazo, que eso va a ser para otro episodio, pero fue horrible como yo sufrí ahí solo por estar tapando esto, en vez de haber dicho, ok, vamos a hacer una prueba de ADN y ya sale la cosa. Pero yo tenía mucho miedo porque además yo tenía miedo de perder a mi ex que ni siquiera sabía qué era. O sea, imagínense cómo seguía eligiendo siempre a otras personas. Entonces, cuando yo iba a cumplir 8 meses, ya me regreso de nuevo para mi ciudad, para Bogotá. Y entonces hablo con el papá de mi hija y le digo que me crea, por favor, que si es de él, que si es de él. Y él me dice, ok. Entonces le creo, me voy a ser responsable y ya cuando nace mi hija, pues ya nos vamos a vivir. Bueno, ahí ya pueden escuchar el otro episodio para que sepan qué pasó, cómo fue la relación con él, por qué me separé y todo. Pero a lo que voy con esto es que eso era un secreto que yo tenía ahí bien guardado. Y entonces iba creciendo mi hija, y yo decía, marica, es que es la misma cara. Y bueno, para mi fortuna que sí era la hija, pero siempre estaba esa duda en mí, siempre estaba este, ¿y qué tal no? ¿Y qué tal que se den cuenta? ¿Y qué tal que se parezca al otro muchacho que ni siquiera me acuerdo de él porque era un desconocido? Y entonces,
cuando cada vez iba apareciendo más y más y que la manito y que el, o sea, todo a la hermana, a la tía, a la de ellos. Y yo era como, uff, qué alivio. Pero entonces nunca encaré esas emociones de culpa, de vergüenza, de dolor por lo de mi hermano, de era culpa y vergüenza, porque eso fue lo que más saqué en el breathwork que hice. Entonces, así pasó 1, 2, 3 años, 5 años, 10 años, 11 años, ¡pum! Que vuelvo a quedar embarazada. Y cuando hice ese breathwork, me di cuenta que fue exactamente en las mismas condiciones, exactamente las mismas emociones. Ahí yo ya me había separado con él. Uy, y aparte de hablar de esto, eso también va a ser súper liberador y sanador para mí. Nunca lo he hablado con nadie, con nadie. Y entonces, ahí ya estábamos separados con el papá de mis hijos. Y resulta que un día nos encontramos, fuimos a tomar unas margaritas y terminamos acostándonos. No éramos nada. O sea, ya llevábamos 10 años. Mentiras. Ya llevábamos como 4 años separados, como 4 años. 2021, como 6 años. Ya llevábamos como 6 años separados. Y entonces, en una sola noche, una sola vez, quedé embarazada otra vez. Cuando les digo que se volvió a repetir la historia, se volvió a repetir. Un día yo me fui a tomar con unos amigos. Wow. Un día yo me fui a tomar con unos amigos. Ahí había un muchacho que era amigo de mis amigos, un desconocido. Yo me resulté acostando con él y a los 3 meses que yo iba a ir a planificar, que la doctora me hizo la prueba de embarazo, o sea, me sacó sangre pues, y me dice, de orina, y me dice, oye, no puedes planificar. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque estás embarazada. Y yo, obviamente que ahí no lo veía tan claro como ahorita. Yo dije, marica, no. Y yo le dije a ella, eso es mentira. Yo le dije, o sea, yo no tengo pareja, yo no tengo relaciones con nadie. No. Entonces, ella me vio como tan convencida y me dijo, ok, vamos a hacer una de sangre. Me hizo una de sangre positiva y yo, guay, ¿cómo puede ser? No. Al otro día yo saqué una prueba para hacer una prueba de una ecografía. Yo dije, a ver, vamos a ver. Cuando me hacen la ecografía, pues allá estaba mi hijo dando ya patadas, iba a cumplir 3 meses, como 3 meses y medio, no sé, harto. Y yo, wow, otra vez, la misma duda, la misma culpa, la misma confusión. Y yo, fue pucha. ¿A quién le dije? Otra vez al papá de mis hijos. Y entonces él, claro, ya habían pasado como 3 meses, nunca más, o sea, es que nunca tuvimos nada otra vez, solamente fue un día, una noche y ya. Y entonces le dije, y él me dijo, Sandra, pero usted me dijo que se tomó la pasta el día después. O sea, miren, paréntesis, mi hijo le puse Matías porque Matías es regalo de Dios. Tenía que nacer Matías. A los 3 días a mí me iba a llegar el periodo, o sea que no había posibilidad de que quedara embarazada. Al otro día de que tuve esa relación, me tomé la pastilla el día después. No había posibilidad. Y sí hubo posibilidad, todas las posibilidades. Bueno, entonces él me dijo como, Sandra, no, o sea, eso no es mío, ¿qué le pasa? Y yo como que marica, o sea, fue pucha, es que por eso se los digo, que cuando tapamos estos secretos, cuando no los vemos, cuando no liberamos esas emociones, cuando nos rechazamos a nosotras mismas y no nos elegimos, volvemos a repetir lo mismo.
Y es como que otra vez otra oportunidad de sentirlo, de liberarlo, de transformarlo, de sanarlo. Entonces, otra vez la misma confusión, la misma duda, y él como, Sandra, que no era de él, y yo, "Huepú", y yo, marica. Entonces, claro, el otro muchacho ya no lo había vuelto a ver. Él me volvió a escribir, pero yo, o sea, no, yo en ese momento no quería nada con nadie. Yo ahí estaba súper enfocada y era que había empezado a hacer todo este trabajo de amor propio, de que yo decía, "Ve, puta, no sé quién soy, estoy completamente desconectada de mí, tengo un mierdero emocional, mental, o sea, no, no quiero". Y luego cuando sale esto fue como, ay, Dios mío, ¿qué más es posible? Bueno, entonces ahí ya él dijo, no, vamos a hacer una prueba de ADN. Y yo, ok. Cuando entonces hacemos la prueba de ADN, yo embarazada, me sacaron como 10 tarros de sangre del brazo y salió 99.9. Entonces eso fue como un alivio para mí porque yo dije, ay, sí, sí, es el papá también. Pero, ¿qué pasa? Gracias a Dios luego hice ese breathwork, o si no, entonces seguramente otra vez volví a repetir lo mismo. Tenemos que sentirlo y sacarlo de nuestro cuerpo. Es como que tenemos acá este vaso lleno de culpa, de vergüenza, de rechazo, de humillación. Ustedes no saben la humillación que yo sentí cuando él me dijo como que la prueba de ADN, pero aparte de la humillación, porque afuera era como humillación de que, por ejemplo, con la familia de él, no, pero ¿cómo que la prueba de ADN? Que seguramente eso no es de él. Y por dentro como esa culpa y esa vergüenza de marica, así, ¿qué tal que no es de él? Ay, no, horrible, horrible. Y entonces, listo, 99.9, ya. Pero yo seguía sintiendo esa, como esa vergüenza. Listo, por lo menos ya dije, ok, sí es el papá, ya, me quito de eso. Pero igual y seguía sintiendo mucha culpa. Culpa y humillación de marica, otra vez yo quedar embarazada, otra vez del papá de mi ex, que no éramos nada, él tenía novia, entonces ya yo quedé como la amante cuando antes era la esposa, marica, era súper loco. Y entonces acá no sé si tú ya identificaste si te está pasando esto, si te ha pasado, si te ha pasado, abraza esa versión tuya que hizo hizo eso en ese momento. Yo hoy abrazo con este episodio esa versión mía y le digo que la amo, que en ese momento estaba haciendo lo mejor que ella podía, que estaba en sobrevivencia, que estaba en, "Uy, pucha, o sea, me tengo que salvar", que, que si hoy tú estás pasando por eso, sepas que no eres mala por eso, que te des cuenta que estás actuando desde tus heridas, desde el dolor, desde la sobrevivencia, pero que te des la oportunidad hoy de elegirte, de enfrentar lo que sea que tengas que enfrentar. Si necesitas hacer una prueba de ADN, si estás en este mismo caso, pero ¿qué es eso que hoy estás tapando y que te está carcomiendo el alma? Porque así yo sentía que me carcomía el alma, que no podía ni dormir de pensar en eso, que te permitas sentir eso. Libéralo, sácalo, enfréntalo. Y entonces cuando yo hice el breathwork, que tengo un cuaderno completito lleno de todas las sesiones, cuando termino de hacer breathwork, entonces me pongo a escribir como para bajar eso a la tierra, acá. Dije, marica, la que más sufrió y más se hizo daño fui yo misma. Seguía obligando a estar a una persona que no me quería a estar conmigo, diciéndole que sí, que por favor. Seguía avergonzándome y humillándome al estar con esta persona. Seguía cargándome de culpa y de vergüenza en vez de enfrentar y decir, hey, me equivoqué. Sí, ya me acosté con alguien, voy a mirar a ver la prueba de ADN si es o no es. Y ojo,
que esto que estoy hablando y compartiendo con ustedes no lo he hablado con nadie, ni siquiera con mi hija, y espero que cuando llegue ese momento, hablarlo desde el amor con ella. Y si llega a escuchar este episodio, si llega a saber esto, que sepas, princesa, que lo estoy haciendo justo para romper con estos patrones generacionales, justo con estas culpas, con esta vergüenza, que sepas que si algún día te equivocas, está bien que te equivoques, eres un ser humano, pero que hago esto con la intención de seguir sanando, de seguir liberando todas estas memorias, todos estos como maletas, pero también poder decirle a estas mujeres que me están escuchando, a esta comunidad maravillosa, que si están pasando por esto, no son malas personas, hasta están repitiendo patrones de antes, patrones generacionales, que quizás tu abuelita no fue capaz de enfrentar, que quizás tu mamá no fue capaz de enfrentar, que quizás tus abuelos no fueron capaces de enfrentar. Y entonces hoy tú eres la elegida, porque esa es la otra. Ok, digamos que yo con este breathwork, al permitirme sentir esto, al permitirme compartir eso con ustedes, es como que estoy rompiendo ya con esa memoria, con ese trauma, con ese secreto, me lo guardo, que nadie sepa, porque entonces yo soy mala. Yo ya estoy rompiendo con esto para mi linaje. Entonces seguramente mi hija ya no va a volver a repetir esto mismo, porque es como, incluso, y aunque ni lo sepa, por eso las lealtades y los secretos y estas historias y patrones generacionales se repiten, aunque ni lo sepan. Por eso tú muchas veces estás batallando con algo, con una pareja infiel, con una pareja alcohólica, drogadicta, batallando con el dinero, batallando con tu cuerpo, porque son traumas que ni siquiera que ni siquiera son tuyos, que vienen de generación en generación de esas personas que no se han atrevido a enfrentarlo porque también hicieron lo mejor que pudieron, pero que hoy tú, si tú te atreves a ser valiente, a hablarlo, no tienes que sacarlo en un episodio, pero hablarlo en una sesión, en una terapia, a sentirlo, a liberarlo, te vas a liberar tú y vas a cortar, es como que rompes con esa cadena para tu linaje, la generación que viene de ti. Y eso es súper valiente. Entonces, trabaja en eso y no permitas que, que eso se quede en tu cuerpo, porque como ya habían pasado 10 años, yo dije como, ya ni siquiera me acordaba en eso, ya no pensaba en eso, hasta que la vida me vuelve a traer la misma experiencia, si lo pueden ver, y entonces tenía otra oportunidad que también volví a desaprovechar. Obviamente no tenía la conciencia, las herramientas, el conocimiento para hacerlo. Pero que cuando hacemos breathwork, por eso amo tanto breathwork, porque no inventé, porque si yo me ponía a pensarlo, que yo escucho un episodio y me digan, ¿qué secretos estás guardando? Yo ya ni siquiera me acordaba de ese secreto. Pero con breathwork, te los dije al principio, baja la mente, se calla la mente y salen estas memorias, estos traumas, estas emociones, estas creencias no dichas, guardadas, evadidas, rechazadas. Por eso amo tanto Breathwork y lo escribí ese día acá. Entonces, eso es lo que les quiero compartir y quiero que hoy te preguntes, este episodio, cuando lo grabé, le escribí algo a esa versión mía y le dije que me sentía muy valiente, que me sentía muy orgullosa de ella por haber sido tan valiente, de haber pasado ese momento, que sentía mucha compasión porque ella estaba así como un niño asustado de, marica, la cagué, ¿qué hago? Y que nadie, que ella no sepa qué hacer, ni que tenga ese apoyo de que, hey, está bien equivocarte, ven, podemos verlo juntas, no eres mala por hacer eso, vamos a remediarlo. Entonces, hoy te lo digo a ti, si tú estás ahí, te lo vuelvo a repetir, que no estás haciendo mala, solamente estabas haciendo lo mejor que podías con lo que tenías y que si te sigues guardando y tragando ese secreto,
a la única persona que le estás haciendo daño es a ti misma y a los que amas. Eh, la otra más culposa, dolorosa. Ujú. Esto lo escribí ese día. Este breadboard fue el agosto 12 del 2023, 23, 24, 25, hace 2 años. Todo lo que yo les comparto, ustedes saben que es porque lo he vivido, porque quiero ponerlo al servicio de los demás y ese día escribí esto. Estas historias merecen ser contadas a alguien para liberar, como lo hicieron a alguien más. Ay, no entiendo qué escribí. Como lo hicieron conmigo. Gracias Georgel, que fue el que ese día hizo el breathwork. Gracias Dios. Gracias Sandra por siempre elegirte. Gracias a todas las personas que, que hoy estuvieron aquí. Las libero y me libero de la culpa y vergüenza. Gracias, gracias, gracias. Hoy me pido perdón una vez más y también elijo tenerme autocompasión porque solo estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Perdóname, lo siento, te amo, gracias, gracias, gracias. Luego de llorar, gritar, moverme y al final empecé a sentir mucha paz, tranquilidad. Eso es lo otro, cuando tú ya te permites, le das el permiso a tu cuerpo de sentir, transitar y liberar eso que has guardado por años, viene esa paz que tanto buscas afuera, que tanto buscas con la meta que viene. Este mes cumplo la meta, me consigo el trabajo que quiero, me compro el carro, me voy de viaje, me mando a operar, me compro ropa y estás buscando eso afuera desesperadamente, pero esa paz, como dice, esa paz que no, que sobrepasa cualquier entendimiento, jamás la vas a encontrar afuera con algo exterior. Nunca. Solamente va a ser como un adormecedor que tú lo consigues, sientes un momento esa felicidad de 5 o 10 minutos y ya quieres otra cosa. Entonces ya quieres otro carro, ya quieres otra ropa, ya quieres otra pareja, porque no te llena nada hasta que no te permitas honrarte, serte fiel a ti, liberar eso que llevas cargando por años y viene esa tranquilidad, esa paz y pude ver cómo, ay, esto fue súper lindo. Y pude ver esa paz y esa tranquilidad y pude ver cómo vino mis abuelos, Alicia, Dudato, Elpidia, Félix, Antonio y mi papi hermoso y mi mami y me sanaron, me hablaron y me dijeron que lo he hecho excelente, que lo estoy haciendo maravilloso, que están conmigo siempre que siempre me ven, que me sostienen y me respaldan, que siga siendo valiente y que el mundo necesita escuchar mi mensaje de amor propio y de sanar, de liberar, que siga adelante, que no desfallezca. Vi cómo sanaba mi cuerpo por delante y por detrás. Me limpiaban, me liberaban. Soy libre. Gracias, gracias, gracias. Uf. Ustedes, no sé si esto les parezca muy fumado, ¿no? Solamente una persona que haya hecho breathwork. Y si no has hecho, aprovecho para decirte, este episodio va a salir el 20, este episodio va a salir el 14 de julio y el 27 de julio, si estás en Georgia y tienes esa bendición de estar en Georgia, voy a hacer un breathwork presencial que se llama Rompiendo patrones de tu linaje femenino, justo para darle el espacio, el regalo a tu cuerpo de liberar eso que ni siquiera sabes que vienes cargando y que cuando te permites acallar tu mente, dicen que el breathwork reemplaza 100 sesiones de terapia, porque lo que hace es que tú ya no vas a estar pensando y pensando, además que nuestra mente es tan poderosa que bloquea los eventos de trauma y de dolor para protegernos de dolor y sufrimiento. Entonces tú en una sesión puedes hablar y hablar y hablar de lo mismo, pero cuando tú le bajas el ruido a tu mente y permites que tu subconsciente salga, que tu cuerpo sienta, pues ahí está la verdadera transformación. Si tú quieres venir a este breathwork y estás en Georgia o quieres venirte hasta Georgia para hacerlo, solamente quedan
Son 11 espacios y quedan pocos cupos. Entonces, envíame un mensaje a Instagram y lo tomamos. Antes de irme, quiero que te quedes con esa pregunta. ¿Qué es eso? Yo había escrito esto, que es como que cuando se llena la memoria de tu celular, ¿qué necesitas hacer? Eliminar cosas que ya no te sirven, ¿verdad? Por eso muchas veces te sientes cansada, quieres ser disciplinada y optimista y meterle la ficha y hacerle con toda, pero cuando tu cuerpo ya está tan saturado como un celular, te sale el aviso. Memoria llena, límpiale, limpia el caché. ¿Qué es el caché? Esto de esa basura que ya no te sirve, que ya necesitas liberar, así te está diciendo tu cuerpo cuando no te has permitido liberar esa densidad emocional. Eso es lo que vamos a hacer en Breathwork este día, a darle el permiso a tu cuerpo, el regalo para que se libere de esto. Entonces, ¿qué secretos has guardado? Toma una hoja y un bolígrafo y escríbelos. Lo que se te venga. Seguramente, ahorita escuchando este episodio ya se te vinieron algunos. Escríbelos. Hazte un espacio para conectar con esa versión tuya que guardó esos secretos y mírala con compasión y con amor, con curiosidad. ¿Por qué lo hizo? Tenía miedo de que la rechacen, de que la abandonen, de no ser buena persona, de equivocarse. Permítete liberar esas emociones. Seguramente que si tú lo ves, va a venir esa emoción, porque nuestra mente, cuando recordamos esos recuerdos, vuelve a vivir lo mismo. Entonces, hazlo conscientemente, dale un espacio. Y si ya no te acuerdas de esos recuerdos, un breathwork sería maravilloso. Si no estás en Georgia y no puedes venir, en Mujer Esmeralda estamos haciendo breathwork por Zoom. Envíame mensaje por Instagram y te cuento, también estoy por Instagram como Desarmarte para Amarte. Allí comparto todo mi proceso en mis historias, estoy contando, porque yo no estoy en un pedestal y ya llegué a no sé dónde. Yo estoy caminando el camino contigo. Yo estoy todos los días desarmándome, estoy desarmándome con mis hijos, con mis relaciones que tengo para poder cada vez más quitarme estas cosas que no me pertenecen, que he tapado por años para ser cada vez más yo. Y a eso es a lo que te enseño en Mujer Esmeralda, a hacer este proceso de autoconocimiento y de introspección, de ir adentro, dejar de estar distrayéndote con lo de afuera y que puedas ser cada vez más tú, que te quites ese caché del celular, esa basura mental, emocional, física, sobrepeso, quizás tienes sobrepeso y te cuesta tener una relación sana con la comida, piensas que haciendo cambios externos lo vas a lograr, pero eso se vuelve muy difícil, muy cansado, muy frustrante. Cuando te permites liberar esas emociones que has cargado por años, entonces te es más fácil comer saludable, mover tu cuerpo, tener hábitos que sí te suman, estar con personas que sí te suman, tener una mejor relación con tus hijos, con tu pareja, pero principalmente contigo. Entonces, pregúntate y escribe en una hoja cuáles son esos secretos que has guardado. Y pregúntate a quién lastimas con tus secretos. Cuando yo me respondí esto, la respuesta fue a mí misma, que yo soy la que lo estoy cargando. Seguramente que si lo cuento, se lo digo a esa persona así como, wow, miremos cómo podemos solucionar, está bien equivocarse, porque muchas veces nuestro peor justiciero y crítico somos nosotras mismas. Entonces, pero tú pregúntate a quién lastimas con tus secretos y si ya estás lista para soltarlo, pues permítete soltarlo, permítete liberarlo. Si quieres hacerlo de mi mano, tomar una sesión de coaching uno a uno, bueno, no hay sesiones de coaching uno a uno porque creo que cuando hay que hacer un trabajo importante, interior, es importante tener un seguimiento e irlo viendo ese avance y tener ese acompañamiento. Entonces, doy sesiones de coaching, tengo un paquete de coaching, tengo mi programa de Mujer Esmeralda de 12 semanas, donde te enseño el camino que yo he recorrido y las herramientas que sigo utilizando día a día para sostenerme emocionalmente, para sostener a mis hijos, para sostener a personas como tú que vienen a sesiones, te las enseño para que tú aprendas a sostenerte.
a sanar tu niña interior, a identificar y cambiar tus creencias limitantes, a, a que seas cada vez más tú, a que te sientas en paz y armonía con los que amas. Ya llegamos al final. Gracias, muchas gracias por haberme acompañado a soltar esto, a abrirlo y compartirlo contigo para ponerlo al servicio de la humanidad, para liberarme a mí también, liberar a mi linaje. Gracias por estar acá. Yo soy Sandra Contreras y esto es un episodio más de Desarmarte para Amarte. Si aún no te has suscrito, suscríbete. Suscríbete en mi Instagram, en todas mis redes y plataformas, Facebook, TikTok. Estoy como Desarmarte para Amarte. Gracias por estar acá y me encantaría que si resonaste con esto, me dejes un mensajito en los mensajes, en los comentarios y me escribas cuál es ese secreto que hoy sueltas. Hazlo para que las demás personas se inspiren, pero para tú liberarte, cuando tú ya lo escribes afuera, cuando tú lo pones afuera tuyo, es como que, uff, lo saqué, salió de mí. Entonces te reto y te invito a que lo hagas en los comentarios y también puedas inspirar a otras personas y leer a las otras personas de qué es eso que ya hoy deciden romper ese secreto con el que tanto se han cargado para ser cada vez más libres. Te amo, gracias por escucharme, gracias por estar acá, gracias por hacer parte de San Marte para Marte y nos vemos en un próximo